Buenos días, queridos y amigos, amados del Señor. Es un placer para mí volver a estar en este medio, en este canal, para brindar y continuar con la obra que el Señor comenzó con cada uno de ustedes y conmigo personalmente. Hoy voy a hablarles acerca de lo que es la justicia del Señor. O voy a seguir hablando porque ya en el primer video hablamos brevemente de lo que significa. Pero a medida que avance este estudio, vamos a hacer una exégesis profunda y completa de lo que significa la justicia de Jesús. Y les comento por qué. Porque ya yo había elaborado un segundo video y en el segundo video les explicaba, como les expliqué en el primer video, que yo hice un programa radial y se llamaba Tras los Pasos de Jesús. Y bueno, y mi intención era continuarlo aquí en las redes, pero el Señor no es el plan de Él. Definitivamente no es el plan de Él, porque hice ese segundo video y no pude subirlo por ningún motivo. Hubieron muchísimos obstáculos que impidieron que fuera posible, y me di cuenta cuando lo busqué, el nombre que yo quería ponerle por YouTube. Había muchísimos que se llamaban Tras los Pasos de Jesús, muchísimos, y entonces la búsqueda por allí iba a ser muy infructuosa. Entonces decidí escuchar la voz mayor, porque era el Señor diciéndome: yo quiero que le dejes el nombre que le habías colocado inicialmente. Y así hice. Entonces este canal se llama La Justicia de Jesús, y aquí hablamos acerca de la justicia del Señor. Es un tema sumamente delicado. A la gran mayoría de los cristianos no nos gusta hablar acerca de la justicia, pero yo no me gobierno. A mí me gobierna el Señor. Y el Señor me indicó, me hizo saber, me hizo entender que lo que quería Él era que yo hablara acerca de la justicia de Él. Y esto es lo que estoy haciendo. Hablar acerca de la justicia que viene de Él, que viene dada por Él. Entonces, sin más, comencemos. Aquí tengo lo que pude investigar, lo que pude buscar, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y comencemos. La justicia es Jesús. Los términos hebreo y griego traducidos justicia significan lo que es justo o lo que se conforma al carácter de Dios. La mayor expresión de la justicia de Dios se ve en la venida de Cristo, que obra tanto la salvación como el juicio. Dos palabras muy importantes: la salvación y el juicio. De ellas vamos a desglosarlas con profundidad. La justicia es exigida al hombre para compañerismo con Dios. Para esto tengo una cita aquí que está en el Evangelio de Mateo. Si tienen Biblia allí, y si no la tienen, búsquenla por favor, para que puedan llenarse de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 3, el verso es el 14 y el que continúa el 15. Mateo 3, 14 y 15. Ok, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, trayendo esta palabra de bendición para cada uno de nosotros, que sea la revelación de tu Santo Espíritu, visitándonos, haciendo una visitación en nosotros, para nosotros poder entender lo que tú quieres darnos hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mateo 3, 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que lo bautizara, porque de esta manera cumplían la justicia. Y precisamente por eso el Señor es la justicia. Porque Él, siendo la justicia, se justificó Él mismo haciéndose obediente. Qué tremendo. Siendo el rey, siendo el dueño de todo, Él se sometió a la obediencia. Y en la obediencia de sus padres terrenales o de sus padrastros terrenales, que eran María y José, de este Señor que era el encargado de abrir el camino para que el Mesías fuera visto y visto su gloria, de anunciarlo, que era Juan el Bautista. Y a este también Él se sometió por obediencia al Padre. Todo esto era un plan divino desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo venía a cumplir, y lo cumplió a la cabalidad. Si no, este servidor no estuviera aquí anunciándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, gracias a toda su magnificencia, cada uno de los hijos que están diseminados en el mundo pueden hoy testificar de que Cristo vive. Cristo viene, ¿vieron? Las señales están dadas. Y como las señales están dadas, búscalo. Hoy, que no es tarde, que es temprano. Búscalo. Búscalo, que Él te está esperando. Ok, seguimos. La salvación. Dijimos que íbamos a hacer un estudio exegético de la palabra salvación y de la palabra juicio. Y aquí vamos. La salvación es la liberación de un peligro o sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Ok. Algunas veces la Biblia utiliza la palabra salvación para referirse a algo temporal. Liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión. Entonces, pero generalmente la palabra salvación es utilizada bíblicamente para significar esa salvación eterna que Jesucristo logró en la cruz. Esa victoria definitiva, esa victoria milagrosa que todos podemos accesar simplemente con una oración de fe y un genuino arrepentimiento, que fue lo que Juan anunció. Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el inicio para que llegaran a Jesucristo, porque el reino de Dios venía con su rey, que es Jesucristo. Así como dentro de poco lo vamos a tener establecido para la eternidad, porque Él vuelve. Él nos lo prometió y así se va a cumplir. Filipenses 1:19. Como dicen por allí, Él no es un hombre para mentir, ni es hijo de hombre, es Dios. Y como Dios, Él no miente. Filipenses 1, versículo 19, aquí lo tenemos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Este es el versículo que habla de la liberación personal de Pablo en ese momento. No habla de la eternidad, pero es en algunos versículos que hablan específicamente de esa liberación temporal, pero específicamente la salvación en la Biblia habla de la salvación eterna.
de la salvación que consiguió Jesucristo en la cruz. Y de eso es lo que nosotros nos reúne aquí a hablar de ello. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Es esto lo que le estoy explicando. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debía para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Y esto lo conseguimos en Hechos 16, 30 y 31. Hechos 16, aquí está. El verso es el 30. Y dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Maravilloso. Lo vuelvo a leer. El 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué bendición! O sea, no vas a ser salvo tú, sino que también tu casa va a ser salva. Cuando habla de casa, no habla de casa literalmente como lo dice la palabra, sino la casa es la simiente de ese hombre o de esa mujer que creyó. Le promete el Señor que él va a ser liberado, tanto él como su casa. Por supuesto, allí hay una connotación un poco más profunda, pero no vamos a hablar de ella ahorita en este instante. Pero sí es una promesa eterna, que cuando nosotros confesamos, nos arrepentimos, conseguimos esa salvación eterna. Vuelvo y repito, y disculpe que sea redundante, pero es que no es para nosotros nada más, sino es para nuestras generaciones. Y Él nos promete 1000 generaciones, sino ni siquiera es para los que están vivos que nosotros estamos viendo en este instante, sino también para los que están por venir. Bendecimos con nuestra obediencia a nuestra generación. Gloria a Dios por eso. Wow, Dios es bueno, definitivamente. Aquí hay unas interrogantes que este estudio me llevó a hacer. Y la primera es ¿de qué somos salvos? La respuesta que yo coloqué: somos salvos de la ira. Esto es el juicio de Dios al pecado. Somos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Esto es el juicio de Dios al pecado. Desde el origen, el pecado que cometió Adán echó por tierra todo el diseño de Dios. Todo, absolutamente todo. Todo se desvirtuó. Todo se vino abajo. Y eso hizo entrar al hombre en desobediencia y estar alejado de Dios hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo y restauró todo, y con Él todas las cosas. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí lo dice enfáticamente. Por su sangre seremos justificados y por Él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesucristo nos justifica. La sangre de Jesucristo tiene muchas propiedades, muchos atributos, muchos beneficios. Es única. Hablar de la sangre de Jesucristo es muy, pero muy profundo. Tomaríamos horas explicando esto y aquí el tiempo es muy limitado. A mí hay amigos que me sugirieron que hiciera unos videos breves para poder captar mayor número de personas. Pero en mi espíritu yo buscaba, y respetando mucho a mis amigos que han querido ayudarme en todo esto, Dios no busca cantidad, Él busca calidad. Porque cuando Él capta a una persona, Él ve generación. Como les dije, será salvo tú y tu casa. Y Él no ve a uno solo, Él ve a generación. Y si con este video, tú que estás escuchando, tú que estás viendo en ese medio de comunicación,
esta sencilla palabra, pero profunda, porque viene del reino de Dios, pero sabia. Para Él es suficiente, y para mí, para este servidor también. Entonces, yo voy a tomar el tiempo que sea necesario para impartir lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, porque ustedes son muy importantes. Ustedes son el capital de lo que Jesucristo llamó en Lucas 2:49 los negocios del Padre. Ese capital activo. Las almas son el capital del negocio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ellas, este servidor está trabajando. Por esto, dejé un negocio, o dejé 2 negocios. Y estoy aquí hablando, capacitado por el Señor para poder ministrar esta palabra. Y cuando digo que es el negocio del Padre, eso no lo dije yo, eso lo dijo el Señor. Y eso yo lo repito porque el Señor me dio la autoridad de hacerlo en la cruz del Calvario. Entonces, para los que no les gusta la palabra negocio, esto es el negocio de nuestro Señor, es el negocio de las almas, es el negocio eterno por tu salvación, por mi salvación, por la salvación de todas mis generaciones. Entonces, por esta razón, yo estoy dándole esta palabra. Y a veces hago énfasis en cada una de las cosas que digo, porque quiero que no se quede nada sin ser claro, sin ser visto por la luz y expuesto por la luz de nuestro Señor. Y por eso hago énfasis en cada una de las explicaciones para que ustedes puedan entender con claridad el mensaje que el Señor les quiere dar hoy. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Cuando pecamos, sufrimos muerte espiritual en algún área de nuestra vida. Cuando pecamos, generalmente nos escondemos de la presencia del Señor. Pero Dios nos pide que no nos escondamos. Fue lo primero que hizo Adán, esconderse de su presencia. Y hoy Él nos ha explicado a lo largo de todos estos siglos que han pasado con su palabra, que no nos escondemos de Él, no nos escondamos de Él, busquemos su presencia, para que esa luz maravillosa, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie. Y que siempre que nos equivoquemos, que erremos, no huyamos, sino lo busquemos, y que su presencia nos limpie, y que vayamos con un sincero y evidente arrepentimiento a sus pies. Y Él nos va a limpiar de la misma manera que perdonó y limpió los pecados de la mujer adúltera que vemos en la palabra de Dios, a la cual iban a apedrear. Él tampoco la juzgó y la perdonó. Y le dijo: no peques más, vete y no peques más. Así nos dice a nosotros. Este que está aquí se ha equivocado muchas veces, aún como creyente. Y sí, de veras me ha dolido mucho, pero he entendido que la misericordia de Dios es infinita. Y que aún equivocándonos, no va a haber ningún error, no va a haber ningún pecado que nos separe de su bendición y de su salvación. Entonces, lo que debemos es buscarlo con obediencia, con genuino arrepentimiento, y Él nos recibe. Entonces, eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Y que no te quedes ahí en el piso, no te quedes ahí rendido. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Jesucristo, si llegó a tu vida, si esta palabra está haciendo mella en ti, es porque el Señor te está levantando. Levántate y resplandece, te dice el Señor.
La otra pregunta que tengo aquí es, ¿quién realiza la salvación? Y la respuesta, solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del pecado. Solo Dios, solo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9, lo explica. Segunda de Timoteo 1:9. Acá, Timoteo. Uy, Señor, aquí está. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repito, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó fue Jesucristo. Y quien nos llamó fue el Padre. Desde antes de la fundación del mundo. No fueron nuestras obras. Porque no porque yo ayudo al pobre, el desamparado, ayudo a la viuda desamparada, porque ayudo a mis vecinos, porque no me como la luz en los semáforos. No. Por supuesto que eso es bueno. Y eso es parte de la obediencia del Señor. Pero eso no te hace salvo. A ti te hizo salvo fue Jesucristo. Tú no hiciste nada para merecer la salvación. Yo tampoco hice nada para merecer la salvación. Sin embargo, el Señor quiso que fuese salvo. Y eso es lo que el Señor quiere que entiendas. Que no hay nada que tú hagas para merecerte la salvación. Él te la regaló. Es por gracia. No es por obra. Es por gracia. Por pura y genuina gracia. La gracia del Señor te alcanzó. Clama por ella siempre. Por esa gracia que no se aparte de ti. En el nombre de Jesús. Tito 3:5 también nos explica un poco de esto. Y nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, todo esto fue obra del Señor. Y lo explica muy enfáticamente que no es por obra, ni por nada que pudiéramos hacer nosotros somos salvos, sino porque Él le plació. No voy a repetir, como dice uno de mis maestros, pero aunque no es una grosería, pero es un término un poco fuerte, y sí, se puede decir, y lo voy a decir, porque le dio la gana a nuestro Señor, porque Dios le dio la gana a Dios salvarnos. Por eso somos salvos. Pero no porque tú hiciste algo que realmente fuese merecedor de la salvación. Pero nada te excluye tampoco. Absolutamente no hay nada que te excluya. Porque Él vino por los que estaban enfermos. Él vino por los pecadores. No importa la condición en que tú estés. No importa lo que hayas hecho. Cristo te ama. Y Cristo quiere que tú vayas a su vida. ¿Cómo salva Dios? Es la otra pregunta o la otra interrogante que tengo aquí en medio de todo este estudio. ¿Cómo salva Dios? La respuesta es, el Padre nos rescató a través de Cristo. Juan 3:17. Aquí tengo esta cita maravillosa en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy cristocéntrico, muy revelador. Es uno de los que nosotros como creyentes recomendamos leer inicialmente a los nuevos creyentes. Juan, el libro o el Evangelio de Juan. Juan 3:17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo en su primera venida no vino a condenar al mundo. Él no vino a apartarlo de él. Él vino para que fueran salvos por él, como lo dice aquí. Entonces, en esta primera venida, nuestro Señor logró reconciliar al mundo con su Padre. Y eso es lo que nosotros continuamos haciendo
por agradecimiento a Él, aunque no tenemos nada que darle a nuestro Señor para poder pagar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Sin embargo, esto que estoy haciendo yo y lo que hacen muchos otros creyentes es lo que nosotros podemos brindar. Aquí sigue la respuesta de cómo salva Dios. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Cuando fue crucificado y por supuesto su resurrección, que fue vista por más de 500 personas, lo que relata la Santa Escritura. En la historia de la humanidad no hay otro acto más relevante que la resurrección de Jesucristo, porque esto marcó un antes y un después. La venida de nuestro Señor Jesucristo marcó el conteo de los tiempos, porque hace 2021 años, podemos decirlo con exactitud, vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y es porque la historia está dividida en dos. ¿Esto quién lo hizo? Y hay veces que yo, ahorita que estoy por supuesto en el camino del Señor, cuando no estaba en la oscuridad, que están muchos de los que ustedes me escuchan, no entienden a lo mejor mucho de lo que estoy hablando. Pero este servidor estuvo mucho tiempo enceguecido por esa oscuridad o esa tiniebla que no lo dejaba ver a Jesucristo. Pero hasta la misma humanidad tuvo que reconocer que Jesucristo es el máximo evento que pudo haber